esta clase. Listo. Empecemos. Nosotros vamos a ver en el tercer tema de historia, vamos a ver nosotros el feriado bancario y la dolarización. Nosotros hemos visto, ¿no? O hemos sobre todo, de cierta manera, hemos participado de este feriado bancario y la dolarización, pero como forma negativa en este proceso para las personas que fueron involucrados negativamente. Ahora, para algunas personas, es obviamente que consigo trajo la dolarización una mejor instancia o una mejor condición de vida. Pero cabe recalcar que la dolarización y el feriado bancario en el año 99-2000 se produce que casi el 50% de la población del Ecuador se hizo pobre o extremadamente pobre. Desde allí viene el dilema, el por qué, ¿listo? Del feriado bancario, sobre todo, que sucedió en esa época. ¿Por qué sucedió? Luego en el año 98, cuando asume el poder, sobre todo de Yamil Maguab, frente a la primera candidatura que tuvo Álvaro Noboa, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver qué nos dice María José Delgado frente a esto. Dice que señala que la liberación de las tasas de interés permitió la libre circulación del dinero y la entrega de diversos créditos que trajeron consigo la fuga de presupuestos y la quiebra de los sistemas bancarios de todo en sí el país. En dichas circunstancias, las instituciones bancarias se declaran en quiebra. Cuando se declaran en quiebra es obviamente que cierran totalmente y conjuntamente las personas que tenían en sí sus aportes y a la misma vez tenían sus ahorros de toda la vida, de alrededor de 20, 25, 30, 40 años, pues obviamente que quedaron en la calle porque no tenían cómo pagar o cómo sobrevivir en esta profunda crisis que vivió en los años 90 y 2000 el Ecuador, poniendo en riesgo las pérdidas de fondos acumulados de sus clientes. Obviamente perdieron todo, absolutamente todo. Los procesos de inflación a nivel internacional trajeron consigo la crisis del sistema bancario, en los cuales el feriado bancario resultó ser alternativa de solución ante tales problemáticas. O sea, se devaluó en sí la moneda del sucre, tanto que tuvieron que acoger o pedir prestada en sí una moneda extranjera, que en caso sería el dólar. Perspectivas, obviamente, del feriado bancario. Vamos a tener la primera, que está relacionado a una jornada diseñada en la cual se limitan las atenciones al público para comprobar y auditar los estados de las cuentas en periodo determinado. Obviamente no tenían en ese tiempo, sobre todo no tenían atención, sobre todo al cliente, y a la misma vez se les ponía trabas y congelaron, obviamente, sus ahorros en esa instancia, ¿no? En otras, constituye un pedido de parada de atención al público que exige el Estado. En ellas los bancos están cerca a la quiebra, lo cual trae periodos de incertidumbre y pérdidas de sus clientes. Eso es en sí un feriado bancario o perspectivas de un feriado bancario. Cuando se devalúa la moneda, cuando obviamente las personas al escuchar, obviamente que iba a haber dentro del Ecuador un feriado bancario o estaban en sí de incertidumbre, o periodos de incertidumbre desde el año 99, obviamente que comenzaron a sacar sus ahorros. Y el banco o los bancos que comenzaron a hacer, obviamente a cerrar sus puertas y no atender al público. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros como característica la dolarización como un proceso económico y social. El proceso de la dolarización constituye que el mecanismo alternativo de la economía de un país en el que permite el uso oficial de la moneda de Estados Unidos de América. Obviamente una relación diplomática a través de un tratado de libre comercio y que nosotros adoptamos esta moneda, obviamente, o en sí una moneda extranjera que es el dólar, y suprimen obviamente lo que es el sucre. Proceso que ocurre es obviamente cuando este proceso ocurre, cuando dicha moneda extranjera es temporalmente utilizada, poniendo a la moneda tradicional del país en un segundo plano, o sea, no sirve. Constituye temporalmente un mecanismo
para enfrentar la crisis financiera y lograr una estabilidad de los procesos que permitan sostener el país. Obviamente, dependemos mucho de la economía, sobre todo de Estados Unidos, para que el país, sobre todo, desarrolle su economía social y culturalmente dentro de este proceso. En el Ecuador dice que se implementó de manera oficial esta moneda en el año 2000. Desde este año hasta la actualidad, la totalidad de procesos financieros se ha desarrollado en dólares y una perspectiva de progreso. Listo. Desde el año 2006-2007 comienza ya el proceso de crecimiento económicos en determinadas empresas o determinadas industrias dentro de Ecuador. Ahora, cabe recalcar que en el proceso del 2009-2010, el Ecuador se posicionó en uno de los países con mejor, se puede decir, entre comillas, mejor calidad de vida entre los países sudamericanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque adoptó, obviamente, el dólar. Ahora tenemos nosotros las principales consecuencias del proceso financiero. El proceso de la dolarización constituye un fenómeno alternativo para defender la economía de un país. Exacto. Cuando defienden, o sobre todo, los banqueros, o sobre todo los economistas que tratan eh, de, de solucionar este tipo de problemas que enfrenta un país cuando se devalúa, sobre todo una moneda o dicha moneda, obviamente comienzan a tener alternativas de adoptar una moneda. ¿Para qué? Para que el país, sobre todo, no caiga el 100% de sus habitantes, o tal vez el 90 o el 80%, en pobreza o pobreza extrema. En sí, dice que lo que se supone una intención correcta. Por otro lado, genera diversos conflictos a nivel financiero que requiere indagar otras alternativas para proteger la economía. Tenemos aquí, se depende de una moneda extranjera para realizar operaciones financieras a todos los efectos legales. El país no posee una identidad monetaria, por lo que dicho recurso económico representa un símbolo de nación y en nuestro caso se encuentra limitado. Dependemos mucho como les dije hace un momento, dependemos mucho del contexto financiero que tenga Estados Unidos y sobre todo de la bolsa, sobre todo. Limita los fondos económicos de distintos procesos y el flujo monetario. Ello trae consigo el aumento de desempleo, pobreza, así como la proliferación de crisis problemática de la disfuncionalidad de la moneda única de procedencia extranjera. O sea, nosotros no podemos, todo país que tiene su moneda, obviamente autóctona, o su moneda en sí propia, puede realizar o puede hacer, obviamente, en su banco, obviamente, en su banco central, puede hacer su dinero, imprimir sobre todo dinero, cosa que nosotros no podemos hacer aquí dentro del Ecuador. Resulta imposible que el gobierno ecuatoriano pueda ejercer dominio sobre la moneda, dependiendo de los movimientos financieros que externamente se genere la fuente emisora de tal recurso. Entonces nosotros dependemos mucho de eso, dependemos mucho del movimiento que se lo haga y cómo crezca en sí la moneda a diferencia de los demás países, ¿listo? Como en sí está el real, el euro, bueno, todos los, en sí las monedas extranjeras, ¿listo? Entonces hemos terminado de estudiantes.